En vísperas de la Nochebuena de 1975, la localidad de Monte Chingolo se convierte en el escenario de una dura batalla. Más de 60 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, la organización guerrillera más activa del país, intentan ingresar a sangre y fuego al batallón de arsenales Domingo Viejo Bueno. El combate es sin tregua. Desde todos los rincones del batallón, las tropas del ejército repelen el ataque con una ferocidad implacable. Al finalizar el enfrentamiento, efectivos militares recorren las zonas aledañas buscando guerrilleros heridos para rematarlos. Los jefes del ERP atribuyen el fracaso de la operación al accionar de un infiltrado que desde días antes del ataque venía suministrando información a los servicios de inteligencia del ejército. En 1966 marca el inicio de una década asignada por la violencia política en Argentina. Ese año llega al poder un nuevo gobierno militar presidido por el general Juan Carlos Onganía. Cuando asume Onganía, el conflicto internacional llamado Guerra Fría se encuentra en pleno apogeo. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, intenta frenar el crecimiento de su principal enemigo y competidor, el bloque comunista, comandado por la Unión Soviética y con presencia en América Latina a partir de la Revolución Cubana de 1959. Una de las primeras medidas que toma el presidente Onganía es la puesta en marcha de la Doctrina de Seguridad Nacional, una estrategia trazada por el gobierno de Estados Unidos que aumenta la participación de Argentina en la Guerra Fría. La Doctrina de Seguridad Nacional determina un cambio de rol en las Fuerzas Armadas de los países del bloque capitalista, que ya no deben actuar en defensa de las fronteras y la soberanía, sino en función del combate al comunismo. Según sus postulados, las fronteras que importan son las ideológicas y el enemigo al que hay que combatir está dentro del propio territorio. Desde 1963 a 1966, el Pentágono ha entrenado en sus centros especiales de Panamá a 18.000 militares latinoamericanos. La dictadura de Onganía pretende imponer en el país una disciplina de cuartel. A la prohibición de todos los partidos políticos añade un fuerte clima de represión y censura. En los primeros días de 1967, Onganía lanza un plan económico sumamente antipopular. La respuesta de la sociedad no se hace esperar. En todos los puntos del país, las críticas al gobierno crecen. En ese contexto autoritario, un sector de la sociedad argentina, y en particular una parte importante de la juventud, empieza a considerar a la lucha armada revolucionaria como la forma de cambiar el sistema. En el surgimiento de esa idea influyen la simpatía que despiertan las luchas de liberación nacional en Argelia y Vietnam. Las revueltas estudiantiles de París y México. Y fundamentalmente, la fascinación que genera el triunfo de una revolución socialista en América Latina, la Revolución Cubana. Una victoria que muestra al socialismo como una alternativa real para los latinoamericanos. A todo esto, en 1967, un argentino con un papel decisivo en la Revolución Cubana es asesinado en Bolivia mientras intenta extender la lucha revolucionaria.
Ese argentino pronto se convierte en el ejemplo para una generación. Ernesto Che Guevara. Vengo cantando esta samba con redoble. Hasta la muerte del Che, las experiencias de organizaciones guerrilleras en Argentina han sido pocas y no demasiado eficaces. Comandante Guevara. Pero en septiembre de 1968, en la provincia de Tucumán, un grupo perteneciente a las autodenominadas Fuerzas Armadas Peronistas intenta instalar un foco guerrillero en la localidad de Tacorralo. Si bien la tentativa fracasa, pocos meses después, en Campo de Mayo, un grupo armado perteneciente al comunismo revolucionario ataca un pequeño camión del ejército, reduce al personal y roba unas pocas armas. Este acto, realizado por las autodenominadas Fuerzas Armadas de Liberación, inaugura en Argentina la modalidad de la guerrilla urbana, una forma de lucha que será mucho más significativa que la guerrilla rural, en un país donde gran parte de la población se concentra en las principales ciudades. Llegado mayo de 1969, la situación del gobierno militar se complica. Huelgas, movilizaciones y ollas populares se multiplican por todo el país. El clima de represión termina por licuar las diferencias entre los sectores opositores más combativos. Es así que muchos obreros peronistas, curtidos por casi 12 años de lucha y proscripción, confluyen con dirigentes estudiantiles y una nueva generación de militantes de izquierda. A esta nueva avanzada opositora, pronto se suma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, corriente de la Iglesia Católica que impulsa a muchos jóvenes cristianos a tomar el camino de la revolución. En los últimos días de mayo de 1969, la paciencia de la población ante los excesos de la dictadura se acaba. Un levantamiento popular bautizado como el Cordobazo hace temblar al gobierno de Onganía. A partir del Cordobazo, la movilización popular se instala como un método de lucha efectivo. Al mismo tiempo, la violencia revolucionaria comienza a ser vista como una opción por muchos sectores de la sociedad. En poco tiempo, a las organizaciones armadas que ya existen en el país, como las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas de Liberación, se suman las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agrupación de orientación marxista nacida de la experiencia de un grupo insurgente creado en Bolivia por el Che Guevara. Para principios de 1970, los actos de la guerrilla argentina se convierten en noticia cotidiana. Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, envía una carta a los dirigentes de las Fuerzas Armadas Peronistas en la que avala la violencia de sus acciones. Como ustedes bien saben, el momento es para la lucha, no para la dialéctica política. Porque la dictadura que azota a la patria no ha de ceder en su violencia, sino ante una violencia mayor. En 1970 marca la entrada en escena de dos nuevas organizaciones guerrilleras. En el mes de mayo, una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, figura emblemática del antiperonismo. Nada se sabe de los autores del secuestro. Posteriormente, una nueva organización guerrillera llamada Montoneros se hace cargo del hecho. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana, con Perón en la patria. Perón o muerte, montoneros. El mismo mes de la aparición de Montoneros,
Durante un congreso de un pequeño partido de orientación marxista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se conforma una nueva organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. A diferencia de otras organizaciones, el ERP separa claramente acción política de acción militar. El ERP es el brazo armado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el brazo político. Bajo la conducción del joven economista santiagueño Mario Roberto Santucho, el ERP pronto se convierte en la organización guerrillera más activa del país, con presencia importante en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán. La principal diferencia entre el ERP y Montoneros es que el ERP decide mantener una distancia crítica del peronismo, al que considera un movimiento burgués y populista. En marzo de 1971, en la provincia de Córdoba, un nuevo levantamiento popular bautizado el Viborazo provoca la caída de Roberto Marcelo Levingston, el sucesor de Onganía, y obliga a hacerse cargo del poder al verdadero hombre fuerte del ejército, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Asediado por la creciente ofensiva guerrillera, Lanusse no tarda en comprender que el regreso de Perón al país es inevitable, por lo que intenta llegar a un acuerdo con el viejo líder, que incluye el fin de la proscripción del peronismo y un llamado a elecciones para 1973. Perón, que desconfía de las intenciones de Lanusse, sigue alentando las acciones de la guerrilla peronista, sabiendo que la agitación interna le da más margen de maniobra política. Con el comienzo de la nueva década, las actividades de la guerrilla argentina se multiplican. En 1971, el ERP decide abandonar las pequeñas acciones y realiza su primer operativo a gran escala. El residencial barrio de Fisherton fue conmovido esta mañana por la noticia de que el cónsul de Su Majestad Británica y a la vez gerente general del frigorífico Swift de Rosario, señor Stanley Sylvester, habría sido secuestrado por 3 o 4 personas. Como condición para liberar al cónsul británico, los integrantes del ERP exigen el reparto de alimentos en los barrios pobres de la ciudad y la publicación de una proclama revolucionaria en los medios. Este tipo de acciones sirven para afianzar el prestigio de la guerrilla en amplios sectores de la sociedad, en especial entre la juventud. En julio de 1971, durante un plenario de las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, uno de sus dirigentes, Rodolfo Galimberti, afirma que el nacionalismo revolucionario peronista será una realidad en todo el país. Hacia fin de año, Perón convoca a Galimberti a una reunión en Madrid, donde lo designa su delegado personal ante la juventud. Para 1972, las actividades de la guerrilla argentina consisten principalmente en el ataque a policías y militares, y las organizaciones buscan financiarse mediante el secuestro extorsivo de empresarios por los que se piden cuantiosos rescates. En abril del mismo año, una célula del ERP secuestra y ejecuta a Oberdán Salustro, director de la empresa Fiat. El mismo día de la muerte de Salustro, en la ciudad de Rosario, un comando conjunto del ERP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias asesina al general Juan Carlos Sánchez, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. El general de división Juan Carlos Sánchez había nacido en Villa Guillermina, en el norte de la provincia de Santa Fe, el 25 de septiembre de 1919. Sus restos serán trasladados ahora a la capital federal para ser velados en el Regimiento 1, Patricios
en el primer cuerpo de ejército. La escalada de violencia desgasta aún más la imagen del presidente Lanusse, quien acelera la salida de los militares del gobierno. Durante la etapa final de la dictadura, se genera un intenso debate dentro de las organizaciones armadas. Como resultado, Montoneros decide subordinarse a la conducción estratégica de Perón, buscando construir un espacio político dentro de su partido. A este efecto, comienzan a tejer relaciones con otras organizaciones juveniles, y en especial con la Juventud Peronista, conducida políticamente por Rodolfo Galimberti. Para mediados de 1972, la Juventud Peronista y Montoneros se convierten en un verdadero fenómeno de masas que alcanza una gran importancia dentro del peronismo. En pleno estado de fervor militante, las organizaciones armadas reciben una dura noticia. En la provincia de Chubut, un grupo de 19 militantes del ERP, Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, detenidos por la dictadura, logran fugarse del penal de Rawson. En su intento por escapar del país, son interceptados por fuerzas militares en el aeropuerto de Trelew. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto... Una semana más tarde, en la base naval Almirante Sar, 16 de los 19 detenidos son fusilados por efectivos de la Marina de Guerra. La noticia de los fusilamientos produce una ola de repudio hacia las Fuerzas Armadas, a la vez que genera una enorme simpatía por los guerrilleros, a quienes muchos ven como jóvenes idealistas dispuestos a dar la vida por la causa del pueblo. Ana María de Santucho. Carlos Astudillo. Siempre. Adrián Tochi. Presente. Hasta la victoria. El 17 de noviembre de 1972 llega el día más esperado por todos los peronistas. Perón logra volver al país, pero Lanusse idea una cláusula que le impide presentarse como candidato a la presidencia. Ante este escenario, Perón designa como candidato a su delegado personal y hombre de mayor confianza, Héctor José Cámpora. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora es elegido presidente con el 49% de los votos. El triunfo de Cámpora abre un nuevo escenario de lucha dentro del peronismo. Los sectores más ortodoxos del partido y la CGT tradicional, liderada por José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, ven con creciente malestar el avance de la Juventud Peronista y Montoneros, por lo que empiezan a tejer alianzas para desplazarlos. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros se fusionan e impulsan la llamada tendencia revolucionaria, una corriente interna del partido gobernante que busca relacionar peronismo con socialismo. A escasos días de la asunción de Cámpora, Galimberti hace un llamado a la creación de milicias populares para proteger a la incipiente democracia. Pocos días más tarde, desde su residencia en Madrid, Perón destituye a Galimberti de la conducción de la Juventud Peronista. Sin el apoyo de Perón, Montoneros decide llevar a cabo un doble juego. Por un lado, sigue planteando la continuidad de la guerra revolucionaria. Por el otro, varios de sus cuadros políticos ocupan cargos de importancia en el gabinete de Cámpora.
Bueno, Montoneros siempre se definió como una organización político-militar, ¿no es cierto? Es decir, nosotros utilizamos la violencia de abajo contra la violencia de arriba, es decir, la violencia justa, en defensa propia, en última instancia. Si retornara la violencia de arriba, retornará naturalmente la violencia de abajo. Por su parte, a pocos días de la asunción de Héctor Cámpora, el ERP hace público un documento en el que se compromete a no atacar al nuevo gobierno si éste no lo ataca. No obstante, deja en claro que su combate con las Fuerzas Armadas continúa. En junio de 1973, Perón inicia su regreso definitivo a Argentina. El día de su llegada, casi 2 millones de militantes peronistas se trasladan hasta el aeropuerto de Ezeiza para recibir a su líder. Esa mañana, todas las tensiones acumuladas entre la juventud peronista y el sector ortodoxo estallan. Y lejos de ser una fiesta, el reencuentro de Perón con sus seguidores se convierte en una masacre. Los hechos de Ezeiza marcan el fin de la relación entre Perón y las organizaciones armadas. El 13 de julio de 1973, tras solo 49 días de gobierno, Héctor Cámpora renuncia. Pocas horas más tarde, el presidente provisional hace un llamado urgente a elecciones. Finalmente, luego de 18 años de exilio y proscripción, Juan Domingo Perón es de nuevo candidato a presidente. Semanas antes de las elecciones, el ERP protagoniza un hecho que sacude a la opinión pública. En el barrio porteño de Parque Patricios, una célula guerrillera intenta copar el comando de sanidad del ejército. El 23 de septiembre de 1973, Perón es elegido por tercera vez presidente de los argentinos. Con su llegada al gobierno, la violencia política aumenta. A 48 horas de la elección, Montoneros asesina a José Ignacio Rucci. La muerte de uno de sus principales colaboradores termina de definir la posición de Perón, quien 2 semanas más tarde muestra su rechazo a las organizaciones armadas, asumiendo la presidencia vestido con un uniforme militar. En los primeros días de 1974, el ERP intenta copar el regimiento de Azul, el destacamento del ejército más importante del país. Este hecho enfurece a Perón, quien trata a los guerrilleros de delincuentes y mercenarios. Para este momento, la salud del presidente es tan frágil como la estabilidad política del país. Con el avance de su deterioro físico, sus decisiones van quedando en manos de su ministro de Bienestar Social, José López Rega. Acérrimo enemigo de Montoneros y de la juventud peronista, López Rega impulsa la creación de un cuerpo paraestatal con la misión de perseguir a los militantes de izquierda, la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como AAA. Mientras las bandas armadas de la AAA inician un feroz accionar represivo, la ruptura entre Perón y la juventud peronista se oficializa. El 1 de mayo de 1974, el presidente, desde el balcón de Casa Rosada, los expulsa del movimiento. 2 meses más tarde, Perón muere. Si bien su esposa Isabel lo sucede en el gobierno, todo el poder queda en manos de López Rega. En los próximos meses, los asesinatos cometidos por la AAA se intensifican. Con López Rega en el poder, la derecha peronista maneja los hilos del gobierno. Ante esta situación, el ERP endurece su postura. En la provincia de Tucumán, una de sus brigadas toma el pueblo de Acheral
donde establece su propio campamento militar. De forma simultánea, Montoneros decide abandonar la lucha política para asumirse íntegramente como agrupación militar. En una conferencia de prensa, Mario Firmenich anuncia el pase de la organización a la clandestinidad. Llegado a 1975, a la compleja situación política se suma una gran crisis económica que termina por destruir la imagen pública de López Rega, quien se ve obligado a huir del país. Sobrepasada por la situación, Isabel Perón decide tomar licencia de sus funciones, dejando el gobierno en manos de Ítalo Luder, presidente del Senado. Las Fuerzas Armadas aprovechan el momento para pedir carta blanca en el combate contra la guerrilla. En medio de las presiones, Montoneros asalta el Regimiento 29 de Infantería de Formosa. En el durísimo enfrentamiento mueren 13 miembros del ejército, en su mayoría soldados conscriptos. Al día siguiente, Luder da a conocer una serie de decretos en los que autoriza a las Fuerzas Armadas, textualmente, a aniquilar el accionar de la subversión. Para principios de 1976, la guerrilla argentina está militarmente derrotada. El fracaso de su ataque al batallón de Monte Chingolo significa un duro golpe para el ERP, que pierde en la operación a sus cuadros más entrenados. Por su parte, el incremento de las acciones violentas de Montoneros genera un creciente rechazo de la opinión pública a la organización. El aumento de la represión estatal no hace más que endurecer la posición de los jefes guerrilleros, quienes conciben su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas como un combate ejército contra ejército. Llegado el mes de marzo, la democracia agoniza y las Fuerzas Armadas se aprestan a dar un nuevo golpe de Estado. Muchos miembros de las organizaciones guerrilleras apuestan al golpe pensando que este abrirá el escenario definitivo de una situación revolucionaria. Pero esta situación revolucionaria nunca se produce. En cambio, las Fuerzas Armadas inauguran una etapa de terrorismo de Estado que establece en el país una brutal maquinaria represiva destinada a la persecución, la tortura y la desaparición de personas.